Hola, bienvenidos a mi canal. Antes que nada los invito a que se suscriban, den like si les gusta el contenido y comenten, así me puede crecer el algoritmo y un poco hacerme conocer en este pequeño y humilde canal. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que me cuesta hacer. Sí, ya muchos dirán cómo rompe estamina con el ascendente, pero bueno, como primer ejemplo me tomo a mí. Espero que interactúen conmigo y que alguno quiera contar su historia. Por ejemplo, el otro día tuve un comentario en Instagram que una persona con el sol en Leo me dice que me podés decir. No le puedo decir nada con saber que es el sol en Leo. Somos muchas más cosas que nuestro sol. Acá yo estoy hablando del ascendente y de cómo esa energía a veces la incorporamos fácilmente y otras personas sentimos que nos cuesta incorporarla. ¿Cuál es el aprendizaje que venimos a vivir en esta encarnación? Está representado por el ascendente, por los nodos, pero en este caso hablamos del ascendente. Con eso respondo a la seguidora que no te puedo decir nada con que me digas sol en Leo. Hay muchos soles en Leo, le puedo decir características, pero para ser específica tengo que saber tus datos. Bueno, como lo dije en la primera parte, mi ascendente es cáncer. Me llevó trabajo saberlo porque, bueno, expliqué ya en Pasen y Averigüen, en la primera parte todo el lore que tuve para averiguar a qué hora había nacido, porque mi mamá había tenido como un lapsus con todo lo que le pasó en el parto, lo entiendo, y confundió horarios, que es muy importante para la astrología el horario exacto. Así que bueno, soy ascendente cáncer y es una energía que la tengo muy, no en sombra porque lo estoy admitiendo, pero sí muy relegada y muy, sobre todo con muchos prejuicios por mi parte. Acá muestro mi carta nuevamente solamente para hacer una fe de ratas y decir que mi casa 4 empieza en el grado 20 y pico de Libra y no 29 como lo dije en el video anterior. Mi luna está en grado 29, que es el grado kármico, así que próximamente si vuelvo a reencarnar no será con una luna en Libra, probablemente será en Escorpio, algún otro signo o no sé. O reencarnaré no siendo persona. Uno nunca sabe, pero puse mi carta solamente para rectificar ese error que lo dije en el video pasado. Ahora vamos a las peculiaridades del ascendente, que me había olvidado decirlo en el video anterior. Bueno, el tema de la vestimenta. Para mí siempre fue un tema cómo vestirme. Y sí dirán, eso encaja con otro signo. Pero generalmente a los cancerianos, incluyéndome por mi ascendente, les gusta, en el caso de ser mujer, somos muy femeninas, también tiene que ver con Libra, por supuesto, la estética y Tauro, pero Cáncer es muy maternal, muy vestidito, vamos a jugar a las muñecas. No, no pasaba eso en mi niñez. No me gustaban los vestidos, yo tenía muchas tías abuelas por el lado materno y todas me regalaban vestidos que yo usaba a regañadientes, en realidad usaba porque me los ponían. Y si hubiera podido combinar me los ponían igual porque no había mucho para elegir tampoco. Pero a mí me molestaba mucho el vestido. Y eso que no podía correr, pero yo quería tener pantalones o calzas. Uy, las calzas fosforescentes que usaba, por favor. Si me llego a poner una de esas, me gritan cualquier cosa hoy en día. ¿Cómo ha cambiado la época y la vestimenta, eh? La cosa que no me gustaba ni los vestidos ni jugar con muñecas. De hecho, me acuerdo que mi papá nunca se guardaba los secretos. En mi casa no había Santa Claus, no existía. Solamente venían los reyes. Era, vos podías elegir solamente una festividad en la que ibas a recibir regalos. Y en casa arbitrariamente se eligió los reyes. Como mi infancia la pasé con mi hermano, también Sol en Sagitario, y mi adolescencia con mi hermana, digamos que la parte de niñez no estaba mi hermana y era yo sola mujer. Pero mi papá no se podía guardar qué nos iban a regalar. Entonces me acuerdo que un día en la pileta me preguntó, memoriosa de cáncer. Ahí voy señalando las características que podés encontrar si por ahí tenés el ascendente y no te hallas en este signo. Muy memoriosa soy. Mi viejo preguntaba, ¿qué quieren? ¿Qué quieren?
Yo enseguida una computadora, la mina flashaba que éramos ricos. Una computadora. Mi papá me miró como diciendo, tal vez estos reyes traigan un muñequito. Un muñequito. A mí no me gustan los muñecos, lo primero que dije. ¿Qué recibí para Reyes? Un muñeco de afroamericano el muñeco, para no ofender, con ojos bien celestes que lloraba. Revolví el muñeco, no por el color de piel del muñeco, sino por el muñeco en sí. Lo revolví, creo que terminó en el medio del patio. Si para algo me servían los brazos, era para revolear el muñeco. Revolví ese muñeco que terminó en brazos de mi sobrina más grande, que tampoco le gustaba. Y revolví también otro muñeco que me habían regalado cuando era más chica. Y me acuerdo que mi hermano lo hacía dormir al muñeco. Lloraba también el muñeco. Y había que hacerlo dormir y tranquilizarlo y darle la mamadera. Yo detestaba todo eso, lo detestaba. Y como para no tirarlo, mi hermano andaba con el muñeco y lo hacía dormir. Yo le decía, ¿no ves tonto que es un muñeco? Ni siquiera ese instinto, ya el instinto de cuidar un muñeco, no lo tenía. Digamos que ya Cáncer se venía peleando conmigo desde chiquita. Y la imagen ejemplifica, bueno, la parte de los vestidos. Sigamos. Otra cosa que no me gustaba. En mi época, que ahora ya no existe, porque no hay circos por el tema del maltrato de animal, pero en la época de los 90 y 80 se podía maltratar a todo el mundo. Hoy se maltrata mediante el bullying. Bueno, venían muchos circos a nuestro pueblo y parques de diversiones no tanto. A mí me encantaban los parques, pero venían muy pocos y cuando venían no nos llevaban gratis de la escuela. Teníamos que garpar. Pero a los circos sí nos llevaban gratis. Y cuando yo entraba a la carpa, en silla, obviamente, ay Dios mío, todos los payasos era como que me veían y venían a rodeándome a hacerme sus monerías. Y yo cerraba los ojos y decía, cuando los abra, estos payasos no van a estar. Abría los ojos, estaban todos los payasos, por supuesto. Por favor, sáquenme estos payasos. Por favor, sáquenme estos payasos. Mis maestras decían, esta piba está rara. Es rara. No puede ser que no le guste los payasos. No me gustan hasta el día de hoy. Teniendo casi 4-4, no me gustan los payasos. No es nada en contra de los payasos, respeto su trabajo, pero no me dan gracia, no me gusta que se tapen la cara y no poder ver quién son, no me gusta el misterio de saber quién está escondido detrás de la máscara. Es más, veo bueno, la película de terror Payaso It, no la vi por obvias razones, una porque no me gusta el terror y dos no me gustan los payasos, entonces estamos medio ahí en un tema con el payaso. ¿Pero qué tendrá que ver esto con Cáncer? Bueno, que las cosas típicas que le gustan a los niños a mí no me gustaban. A mí me gustaba comandar una banda de delincuentes, entre comillas, amigos de mis hermanos, a mandarlos a tirar piedra a los techos. Bueno, con eso me divertía. Y leyendo historietas de Paturuzú, Paturucito y Isidoro, eran mis preferidas. Al lado, libros de Gabriel García Márquez. Y otra cosa que sí me gustaba que tiene que ver con la energía Cáncer, que poco a poco se iba infiltrando, era armar alajeros, porque en ese tiempo podía utilizar más mis manos, y armaba alajeros con palitos de helados para práctica o no me acuerdo cómo se llamaba la materia en esa época. Y los armaba con mi mamá, me ponía en una tacita. Si ustedes ven, yo menciono mucho a mi mamá, ascendente Cáncer. Cuando alguien que ustedes hablen mencione mucho a su madre, o son Cáncer, o tienen ascendente Cáncer, o tienen luna en Cáncer. Bueno, me ponía plasticola en una tapita y yo mojaba el dedo, iba pegando, tenía una paciencia y armábalo. Y después los pintaba con pintura de tela que manejaba el pincel con la boca. Miren la memoria, otra cosa canceriana. Lo memorioso, no somos rencorosos, somos memoriosos, dijera Mirta Legrand. Y ahora vamos a hablar del gran lore y el gran tema que tiene Cáncer. En esta foto hecha en dibujitos somos mi mamá y yo.
La foto está en el fondo de mi celular. Por supuesto que no iba a poner la original por una cuestión de guardar la privacidad, pero es antes de que ella se enfermara. Y el contexto de mi pieza, yo sentada en mi cama y ella sosteniéndome, porque yo en esa época ya no me podía sostener sola, sentada sin respaldo. Entonces ella al abrazarme, yo me sostenía, ¿no? La fotógrafa era mi hermana. Bueno, con esta foto, además de contar la anécdota al final, de la visión que tenía mi mamá de mí un poco antes de que ocurriera lo de la ACV, está el gran tema y los grandes prejuicios que yo tengo, prejuicios sobre la maternidad. Yo siempre le digo a todo el mundo, no tengan hijos, no tengan hijos. Acá me parezco un poco a Martín Sirio, que lo sigo, y que él siempre repite, no tengan hijos, no tengan hijos. Bueno, yo soy un poco así, y con mis amigas era así. Y yo, cuando mi hermana tuvo, mi sobrino estuvo complicada en el parto, y yo siempre le decía, ¿no ves que el universo te está diciendo que no tengas hijos? Y hace poco una amiga me hizo ver que no, que eso es un prejuicio mío, que no es que el universo, o puede ser que el universo le esté hablando, pero ella en contra del universo va a tener, tuvo 2 hijos porque el deseo era el de ser madre. Y yo creo que ahí radica el tema. Yo siempre me planteé el no deseo. No voy a ser madre, siempre estuve condicionada mucho por mi discapacidad, tanto para mis relaciones, sobre todo interpersonales, intra no tanto porque conmigo misma yo creo que me llevo bien, pero interpersonales soy un caos. Entonces yo decía, no, no voy a ser mamá, nunca voy a traer un hijo a este mundo al que yo no pueda cuidar porque no me puedo cuidar a mí misma. Sin embargo, para muchas personas tengo esa figura maternal y ejerzo ese rol desde otro lado sin ser madre biológica o adoptiva. Y acá tengo una anécdota con una chica que hoy en día ya es grande, no la voy a mencionar por un tema de privacidad también. Ella había perdido a su mamá, justito su mamá había muerto el día de mi cumpleaños. Somos un pueblo y es como que todo se sabe. Yo conocía, era una nena en ese momento, tenía, cuando murió la mamá era más chica, pero cuando tuvo lugar esta charla, ella tenía unos 9 o 10 años y estábamos en la casa de su abuela, porque mi mamá era muy amiga de su abuela, y llegamos una noche, solíamos ir a comer los domingos a la noche, picar algo ahí, después nos veníamos con mi vieja, y estaba esta nena, que es hermosa, y hoy en día se ha convertido en una mujer hermosa, siempre fue una nena linda, y yo le ayudaba con las tareas y todo, habíamos pegado buena onda. Raro en mí con una criatura, porque fuera de los miembros de mi familia, mi hermana, con el que nos llevamos mucha diferencia de edad, que muchas veces adopté el papel de madre sin serlo, y ella siempre me lo recriminaba, vos no sos mi mamá, cosa que es razón, no soy su mamá, pero muchas veces me comporté como tal, sobre todo en los mandatos. Haciendo retrospectiva uno se puede escuchar y puede ver cuántas veces la pifió. Bueno, vamos a la charla de la nena porque me disperso. La estaba ayudando con inglés, que es una de las cosas que mejor me sale, y me dice, Ani me dice, ¿vos conociste a mi mamá? Y yo la miré y dije, ¿qué digo? Porque obviamente que la conocía, pero no la conocía conocerla. La conocía de vista y de verla con su papá y con ella y con su hermanito. Entonces le dije que sí, sí. ¿Cómo era mi mamá? Me preguntó. Y yo digo, ¿qué digo? Acá están las situaciones emocionales que también me ponen incómoda, que lo dije en el video 1. Charla muy emocional, yo te salgo. No, tu mamá era muy linda, era tu vivo retrato. Es verdad, es su vivo retrato. Te pareces mucho a tu mamá. No sabía muy bien qué decirle porque ella la había perdido muy chica y yo creo que cuando uno pierde a un padre muy chico quedan como muchas cosas sin decir. Siempre te van a quedar cosas sin decir, pero cuando sos chico lo tomás de otra manera. Bueno, ella quería hablar de su mamá y quería saber.
Y me preguntaba a mí porque sabía que yo lo conocía al padre, con el padre tenía una cierta amistad, digo entre comillas porque nos llevábamos muy mal en esa época, pero era muy de forma de relacionarme con los hombres, peleando. Bueno, y un día, y en esta charla, me termina diciendo, yo conocí tan poco a mi mamá, mirá la adultez de esa nena, 9 años tenía, 10, no llegaba a 10, tenía 9. Yo conocí tan poco a mi mamá, me hubiera encantado que vos seas mi mamá. Cuando me dijo eso me quedé así como congelada, como diciendo estatua, y estatua me quedé. Enseguida cambié tema, 3 segundos después estamos hablando de otra tontera. Pero esa anécdota, cuando la recordé años después, dije, ¿qué irradiaba yo para esta nena para que me diga eso? Que le hubiera gustado que yo sea su mamá. No en desmedro de su mamá biológica, sino en el poco tiempo que la conoció y tal vez el mucho tiempo que pasaba conmigo. También lo que me lleva a pensar que yo a veces irradio esta cosa maternal, aunque trate de negarlo siempre. Lo mismo me pasa, una amiga me dijo que yo soy como cuando trabajaba así era líder de equipo. Un día ella, que pertenecía al otro equipo, me dice, pero para un momento, parecés la mamá de estos tipos. Cada uno tiene que hacer su trabajo, vos no tenés que hacer el trabajo por ellos, no tenés que protegerlos, no sos la mamá. Muchas veces me han dicho, no sos la mamá. Entonces, evidentemente, aún sin quererlo, voy irradiando esa energía que es propia del ascendente. Y ahora, para terminar el video, cuento la anécdota con la que ilustro la foto, que es poco antes de que mi mamá tuviera el accidente cerebrovascular, eh, que la dejó impedida y con una situación de discapacidad similar o peor que la mía, depende cómo se vea. Eh, íbamos llegando no íbamos llegando a ningún lado. Estábamos en la casa de mi tía, que solíamos ir todos los domingos a la tarde, o íbamos a la casa de su amiga, o a la casa de mis tías. Yo siempre estaba con auricular, porque ellas se ponían ahí a chusmear, como se dice acá. Yo me ponía los auriculares, ponía música y me iba a la parte de adelante de la casa de mi tía a ver pasar gente. Gran entretención lo mío. Bueno, pero un día tenía la silla motor. Me voy acercando y ellos no sabían que yo no estaba escuchando música. Y le escuché hablar a mis tías, reprochándole a mi mamá que no les prestaba demasiada atención, a mí, que se ocupaba mucho en mi hermana y que yo era la realmente necesitada según sus parámetros, ¿no? Que mi mamá se tenía que centrar solamente en mí y no tanto en mi hermana. Entonces le escuché a mamá y decir esto, después lo reproduje en una nota que me hicieron cuando fue lo de la colecta, que no es la nota de Infobae, fue una nota más local. Y el periodista me preguntó, ¿qué pensaba tu mamá de vos? Y me acordé de esta anécdota que es, yo después de escuchar eso de mis tías, le escuché que mi mamá dijo, acá decimos mucho ponemos el artículo y después el nombre, la Ani a mí no me necesita. Sí, sé que tengo que alzarla, sé que tengo que atenderla, sé que toda mi vida mientras pueda voy a tener que hacer eso, pero fuera de eso nunca me necesitó. Siempre fue independiente, siempre hizo las cosas sola, no necesita que le ande detrás. Ella va a resolver todo aun cuando yo no esté. Nunca me necesitó. Esas palabras escuchadas en mi mamá, su mirada sobre mí de que nunca la necesité, dije, wow, qué poco irradié el cariño hacia mi madre. Ella sabía que yo la quería porque ciertos mecanismos lo tenemos iguales, de no demostrar con un abrazo, con un beso y tal vez con un gesto. Te compro la comida que más te gusta, el chocolate que más te gusta. Digo el chocolate, me gustaba el chocolate. O, pero no te voy y te digo te quiero como lo dije en el video anterior. Lo hago de otra manera, pero eso es lo que mi mamá pensaba de mí. Yo siempre voy a resolver todo. Y ese es el mandato que a uno le queda. Porque los padres siempre influyen para bien o para mal en tu vida y te van imponiendo ciertos mandatos. Algunos los podés superar y a otros no.
y cuesta tiempo y trabajo. Con esto cierro el video y quédense tranquilos que no va a haber una tercera parte. Ya terminé con el ascendente Cáncer. Espero sus comentarios en el caso de que quieran. Les dejo mi Instagram y mi link de Mercado Pago por si quieren hacer algún aporte. Nos veremos en otro video si Dios quiere.